Muy sencillo explicarlo, somos un grupo de mujeres y hombres que nos encontramos alrededor de una idea, la idea de intentar de alguna manera debatir y interpelar al Estado, las políticas de Estado, las políticas públicas, y a lo mejor de alguna manera, digamos, por supuesto con toda la humildad, intentar acercar alguna idea a quienes nos representan para poder mejorar el accionar del Estado en todos sus niveles. En la página dice, para resumir, lo que intentamos es mejorar de alguna manera, aportar un grano de arena para mejorar de alguna manera la democracia, que no la entendemos solamente como un mecanismo electoral, sino que además también creemos que es necesario que sea más justicia social, más equidad y mayores derechos. Este grupo surgió a partir del final del balotaje, después del balotaje, porque entendimos que en las últimas elecciones, tanto en las municipales, en las provinciales y sobre todo en las nacionales, no solamente se confrontaron partidos políticos, sino que se confrontaron muy claramente dos modelos de Estado, y nosotros no estamos parados en el medio, sino que creemos que el Estado debe ser un Estado fuerte, debe ser un Estado protector, debe ser un Estado que no solamente garantice los derechos, sino que los amplíe y que sea cada vez más grande. En función de eso y en ese rumbo, un poco es que vamos a ir organizando este tipo de charlas y este tipo de actividades, repito, solamente para interpelar, para discutir y para acercar alguna idea. Por supuesto que el tema que elegimos hoy es educación, no es casual. Quizá hay una metáfora que resuma el motivo, y es lo que dijo ayer el ministro de Educación en la reunión de la Unión Industrial Argentina, en donde le pidió a los empresarios que no lo vieran como un ministro de Educación, sino como un gerente de recursos humanos. Alejándonos un poco de lo que pueda generar, de la controversia que pueda generar esta frase, como muchas otras que hemos escuchado en este último tiempo, sobre todo viniendo de Bullrich, creemos que es todo un símbolo, ¿no? Y en la educación el símbolo de las palabras tiene un poder enorme, y lo que dijo Bullrich es para generar un gran debate alrededor de qué queremos de la educación, cómo la queremos, qué función, qué espacio, cumple la educación hoy día en la planificación y en la política del gobierno nacional y de todos los estamentos gubernamentales. Para discutir eso trajimos especialistas, porque yo no lo soy. Aquí a mi izquierda está el doctor en física Roberto Rivarola, que es además titular del CONICET de Rosario, y Diego Añaños, que es politólogo y columnista de economía en varios medios de la ciudad de Rosario. Va a empezar con su intervención el doctor Rivarola. Buenas tardes a todos. La verdad que agradezco la invitación. Estamos viviendo un tiempo, yo les voy a hablar sobre todo de los presupuestos en ciencia y tecnología, que es un poco el tema más fuerte mío, en el sentido, bueno, soy investigador de CONICET y a la vez soy profesor también titular en la Facultad de Ingeniería. Me ha tocado vivir muchos años, porque tengo unos cuantos, 66, y de esos 66 tengo 46 trabajando en la universidad, porque a los 20 años empecé a hacer docencia. Quiero decir, uno ha vivido todas esas oscilaciones, como los más viejos sabrán, que hemos tenido en la educación, en el plano de educación y el plano del desarrollo científico y tecnológico. De alguna manera creo que en el periodo anterior se comprendió que la ciencia y la tecnología tenían un rol muy importante para el bienestar social, para el desarrollo, ¿cierto?, dedicado al desarrollo de una sociedad más justa, de una sociedad más plena, y
En ese sentido, hemos fuertemente trabajado tratando de salir de la caja de cristal, aquella famosa donde estábamos los científicos, y fuimos fuertemente apoyados para tratar de avanzar con proyectos que fueran, como decía recién, beneficiosos para la sociedad, ¿no? Entonces, un poco la transferencia de conocimiento, siempre hablo de unión, de alguna manera, un puente que es como una imagen, en un lado un río, en un lado del río estamos los científicos y tecnólogos, y en el otro lado están los actores del medio socioproductivo. Entonces, lo que se ha procurado es tender puentes para que esas dos sociedades se conozcan y aprendan unos de otros, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, en CONICET nosotros somos 1.100 personas aproximadamente en la ciudad de Rosario trabajando, un 30% trabajando directamente en las universidades, no dentro de las estructuras de las unidades ejecutoras, ¿cierto?, los institutos, pero trabajando, sí, ese 30% dentro de la universidad. Tenemos 13 unidades ejecutoras, esas 13 unidades ejecutoras abarcan desde las ciencias sociales, ciencias de la educación, etcétera, etcétera, hasta las ciencias, seguramente acá las llamarán las más duras, como la física, la matemática, la informática, no pasando por todo el rango, ¿no?, por las ciencias médicas. Y se está trabajando, hemos procurado trabajar activamente en esto de un desarrollo abierto a la comunidad, ¿no? Así, por ejemplo, la gente de biología ha hecho avances muy importantes, muy importantes. Estamos trabajando directamente, se acaba de inaugurar una sala de metabolómica, que es una terapia de tratamiento muy, muy moderna, casi exclusiva en el mundo. Y bueno, ahí está Tato Vila, que es un baluarte como investigador, ¿cierto? Y bueno, se trabaja con los pacientes, la idea es trabajar con los pacientes, ¿cierto? Con, por supuesto, interlocutoras, el científico y el paciente, pero con el médico en el medio que está haciendo la interlocución y que es el que entiende finalmente de anatomía y de las cuestiones biológicas del hombre, ¿no? También estamos trabajando en medicina con el doctor Botazo, con el instituto del doctor Botazo, que trabaja sobre enfermedades de Chaga, enfermedades de tuberculosis, en relación directa con el Hospital Centenario, por supuesto, donde están ellos esencialmente al lado de ellos, de ahí están localizados. En las ciencias sociales tenemos un instituto de ciencia de la educación, que es uno de los más antiguos de CONICET. Si bien tuvo un origen no muy feliz, porque salió de un intercambio de figuritas que hicieron con Bruera allá durante la época militar, en la cual para que dejara el ministerio le dieron dinero para crear un instituto que es el IRICE, y que gran parte del dinero que le dieron para construir el centro, el CONICET, vamos a decir, aquí la delegación de CONICET en Rosario, lo utilizó para construir su escuela de Rosario, ¿no? Una escuela privada para su beneficio. Así esto hay que decir. Sin embargo, digamos, la cosa fue evolucionando, fue mejorando a través de los años. La gente comprendió que la historia era otra, a seguir. Después tenemos el Instituto también en Humanidades, de Estudios Sociohistóricos, de Investigaciones Sociohistóricas, que está la doctora Marta Bonaudo, y que está trabajando en algunos temas que son muy interesantes, como por ejemplo el problema del patrimonio, el patrimonio de los pueblos de la provincia de Santa Fe, ¿cierto?, la recuperación patrimonial, pueblos que eran tamberos y se transformaron en sojeros, ¿no?, con toda la implicancia que eso tuvo, económica, y la falta de trabajo para aquellos que trabajaban en los tambos. Quiero decir, hay un montón de actividades, y ahora está el de Estudios Críticos de Humanidades, que está aquí, recientemente creado. Es otro instituto, bueno, y el resto de institutos. No voy a hacer una charla muy detallada sobre esto, pero quiero decir,
estamos metiéndonos, hemos trabajado hasta con los cerveceros. El otro día estuve en una reunión, juntamos los cerveceros artesanales para ver qué le podemos aportar y cómo podemos unir y generar un clúster de cerveceros, ¿no? De gente que tuviera el incentivo de trabajar por lo menos artesanalmente y de una manera básica y unirlos para potenciarlos. Bueno, son 13 los institutos, más del 30%, digo, directamente dependiendo de la universidad. Por supuesto que queremos seguir creciendo, ojalá que más gente comprenda que es interesante, que pierda el temor de integrarse a CONICET, por supuesto. Siempre había habido una atomización, universidad y CONICET, ¿cierto? Como, bueno, el que era de CONICET era visto de una manera, el que era de la universidad visto de una manera también diferente, pero yo creo que somos parte de lo mismo. Yo digo, yo soy docente e investigador, las dos cosas, y al menos que me partan con un hacha en dos, voy a dejar de ser una de las partes. En realidad tampoco lo lograrían porque soy en un todo docente e investigador. Bueno, visto esto, estamos muy preocupados realmente por el nuevo presupuesto que ha girado el Gobierno Nacional, que ya comenzó en algún momento, no es más que la expresión de lo que cuando asumieron el gobierno expresaron. Por ejemplo, el doctor Checato, no sé si escucharon ustedes, que decían que CONICET era inviable, que crecía, que había más investigadores en CONICET que empleados del Banco Nación, lo cual a él le pareció una aberración y a mí me parecía muy bien. Menos gente en el mundo financiero y más gente tratando de pensar y de crear, ¿cierto? Pero bueno, son evidentemente posturas que tienen que ver con políticas y con modelos políticos esencialmente. También Barañao recientemente dijo que los jóvenes investigadores tenían que ir yéndose del país, ¿cierto? Bueno, después rectificó un poco, bueno, para formarse y para después volver, pero bueno, la historia es, ahora les voy a contar un poquito cuál es la situación que tenemos. Dentro de este proyecto de presupuesto que presentó el gobierno, que ya tuvo media aprobación por parte de la Cámara de Diputados, y que está ahora a consideración de la Cámara de Senadores, nosotros le escribí a los senadores de la provincia de Santa Fe, no recibí respuesta alguna, por supuesto, diciéndoles, expresándoles nuestra preocupación, ¿cierto?, por la fuerte reducción del apoyo que hace el Gobierno Nacional a la ciencia y a la tecnología. Hay algunos artículos que son muy importantes, a lo mejor no lo ven. Bueno, en todo lo que sea incremento de cargos y horas de cátedra, tiene que intervenir el jefe de gobierno. O sea, es una pérdida de la autonomía de alguna manera que hemos ganado en la universidad, ¿verdad? Y dice, salvo decisión fundada del jefe de gabinete de ministros, no se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados en el presente artículo para la Administración Nacional. Y ponen horas y número de docentes. Yo no lo puse aquí porque era demasiada información que no hacía. Pero el jefe de gabinete de ministros, de acuerdo con las necesidades de estructura y dotaciones de las respectivas áreas establecidas por el Ministerio de Modernización, puede distribuir para cada jurisdicción, organismo descentralizado o institución de la Seguridad Social los cargos que correspondan. O sea, quiere decir, hay una intervención directa en la distribución de los cargos dentro de las instituciones públicas, en particular de las universidades. Se exceptúa de esta limitación a los cargos correspondientes a la carrera de investigador científico y tecnológico, pero se mantienen dentro de la estructura universitaria. Eso es un llamado de atención muy importante. No se pueden cubrir los cargos que se van dejando vacantes. Tampoco. Dice, no se podrán cubrir los cargos financiados existentes a la fecha de presentación de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del jefe de gabinete de ministros, nuevamente, ¿no? Después hay una perorata, En tal sentido, tendrán vigencia durante el presente periodo fiscal y el siguiente para los casos en los que las vacantes descongeladas no han podido ser cubiertas. Queda nuevamente exceptuado el personal
científico y tecnológico, pero sigue afectando, por supuesto, a las universidades, ¿no? Después podemos hablar del ataque de este fiscal marihuano o dama Juana, debería ser, porque me parece que se tomó una buena dama Juana antes de hablar. Se fija cuánto dinero se va a dar a las universidades nacionales, son 75.561.582.717 pesos, no sé cómo hacen la cuenta, pero bueno, con todos esos números, de acuerdo con una planilla anexa. Y se hace un adicional debido a las protestas, porque nos hemos movilizado activamente para protestando, ¿cierto?, los científicos y los docentes, expresando nuestro desacuerdo, ¿no? Entonces ha tenido una reacción, porque también el pueblo, creo que de alguna manera, en las diferentes clases sociales, había una señora muy cogotuda, vamos a decirlo, con un hermoso vestido de lamé, en una reunión, porque me invitan a muchas reuniones, por mi responsabilidad de la Fundación de Círculo Médico, que se paró en medio de la cena del Hospital Centenario y dijo: tenemos que defender la ciencia y la tecnología, no se puede... Bueno, ha habido hasta en esa clase, a lo mejor con el interés correspondiente a esa clase, no lo sé, ha habido un apoyo de parte de todos, ¿no? Dice, vamos a hacer una cadena. Claro, lo encontré a los 2 días y me dice, ¿vio qué efecto que tuvo, que realmente incrementaron los presupuestos y de qué manera significativa? Ahora le voy a mostrar los números que significa el incremento. Bueno, aquí actúa la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deporte para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se transfieran por todo concepto. Y el Ministerio puede interrumpir las transferencias en caso que no se cumplan con los requisitos formales de información en tiempo y forma. Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 2017 serán las vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley. A los que estamos, ahí se le aplicará el incremento de los aumentos salariales, salvo los aumentos de las plantas aprobadas y autorizadas por la Secretaría de Políticas Universitarias. Bueno, nuevamente, en tratar de defender su proyecto, el Gobierno Nacional, en su artículo 16, establece un incremento de 1.290 millones de pesos con destino a la función ciencia y técnica, que se distribuye de una cierta manera, ¿cierto? 700 millones para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 150 millones a la Comisión de Actividades Espaciales destinado a cumplir compromisos asumidos con INVAP, lo que se había comprometido. Pero se desmantela, por supuesto, el proyecto del ARSAT 3. Diciendo, bueno, todos los ingenieros, toda la gente capacitada no tiene más trabajo durante años, porque se hace una política de cielos abiertos. ¿Qué significa una política de cielos abiertos? Que todos pueden utilizar, digamos, la trayectoria que tenemos asignada a nuestro satélite y que las empresas privadas, multinacionales, van a asesorarnos en cómo desarrollar lo que nosotros ya aprendimos a desarrollar. Y esto es un problema de soberanía, claramente, ¿cierto? Es un problema de soberanía, porque es un problema... Él dice, porque no ha resultado financieramente productivo, porque no se han vendido, digamos, las horas correspondientes al uso del satélite. Lo cual es una barbaridad porque, a mi entender, ¿cierto? Porque creo que este desarrollo tecnológico que realizamos en nuestro país expresa la potencialidad y la realidad de lo que nosotros podemos hacer y nos ubicaba entre los 7 países en el mundo capaces de poder realizarlo. Eso no interesa más. Interesa más, que siempre fue muy importante, por supuesto, la producción agropecuaria, la venta de granos, que
el desarrollo tecnológico. Eso seguramente debe tener que ver también con un modelo político, ¿cierto? Bueno, 300 millones al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 100 millones al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Nosotros necesitábamos 500 millones, el CONICET nos dieron 100, y 40 millones a la Fundación Miguel Lirio, que es una de Ciencias Naturales. El Ministerio de Ciencia, aquí yo tengo una tabla en la segunda columna donde dice lo que se dio, el dinero que se dio en el año 2016, en la de la izquierda en 2017, y la actualización 2016-2017, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Efectivamente, porque ha habido una inflación, acá se tiene en cuenta la inflación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se proyecta con la inflación el dinero que han otorgado a la función ciencia y técnica? Entonces, el Ministerio de Ciencia queda abajo con 2.528 millones de pesos, pero con el refuerzo de 700.000 queda con 1.828 millones, gruesamente, de pesos menos, por atrás de lo que se daba en el año 2016. El CONICET queda con 100 millones de pesos menos, la Comisión Nacional de Espacio con menos 900 millones, la Comisión Nacional de Energía Atómica con menos casi 800 millones, el INTA con más de 1.000 millones, casi 1.200 millones de pesos menos, y esto es muy importante, el INTI con 500, casi 500 millones de pesos menos. Es decir, estas son instituciones, el INTI, el INTA, que tienen que ver con una producción tecnológica real, ¿no? Y que es muy importante el desarrollo de ella. Bueno, a ellos le han ido disminuyendo, le han reducido el presupuesto. ¿Está bien? Y han privilegiado, bueno, el de estudios de mar, 160 millones, 7 millones le dieron al Instituto Geográfico Nacional y 600 millones al Ministerio de Educación. Pero hay que tener mucho cuidado, porque estos dineros son dineros, ven muchos más rojos que, por lo menos que negros ahí, estos dineros son para cumplir las funciones que estaban asignadas para el año 2016 todavía. No hay crecimiento, quiero decir con esto. No hay previsto un crecimiento. Nosotros, por ejemplo, el CONICET, en el plan de desarrollo científico y tecnológico, el 2020, implicaba que teníamos un crecimiento de planta de 10.000 investigadores, de 10% de investigadores científicos, no de 10.000, de 10%. Y año por año hasta llegar al año 2020 con un número que se consideraba razonable. No hay crecimiento. Esa es la respuesta. Entonces, la participación de la función ciencia y técnica en el año 2016 fue del 1,53% del PBI y baja al 1,34%. Con los 2.290 millones adicionados por diputado, eleva la participación al 1,40%, quiere decir, baja en un 0,13%. Esto implica mucho dinero, ¿no? Parecen números chiquitos, pero... O sea, de una reducción del 0,18 se pasa a una reducción del 0,13 total del presupuesto. De 4.358 millones en rojo, que nos quedaban, se pasa a 3.000, de 4.358 millones a 3.068 millones. Entonces, vale la pena hacer unas cuentas, porque nosotros nos movemos mucho con presupuestos en dólares. En los equipamientos son en dólares, los insumos son en dólares, hay muchas cuestiones. Entonces yo lo que hice aquí fue un estudio numérico de qué significaban las reducciones en dólares. Entonces, en el 2016 había 24.000 millones de pesos con un dólar a 9,65, lo cual equivalía a 2.487 millones de dólares. Y en el año 2017 se incrementa a 31.700 millones de pesos, pero con un dólar a 15,70, lo que equivale a 2.019 millones de dólares. O sea, hay una reducción efectiva de 468 millones de dólares. ¿Qué significa? Una reducción del 18,82% respecto al año 2016, sin prever crecimiento, para mantener lo que tenemos. ¿Bien? Con todas las reducciones que eso significa. Va a significar reducciones para los proyectos,
de subsidios para los proyectos, no ingreso de planta, de nueva planta, ¿cierto? En el CONICET. Ahora dice a un cambio de dólar previsto para 2017 18 pesos, el total de la función ciencia y técnica disminuye a 1.761 millones, con una reducción neta de 726 millones de dólares. Pero 726 con respecto ¿a cuánto? A 2.487 millones que teníamos en el año 2016. ¿Y qué significa? Una disminución de casi el 30%. Ese es el número real. Este ejercicio numérico que he realizado me parece que es interesante porque despierta un poco la atención de aquellos que estamos interesados que la cosa continúe, ¿no? Y como ejemplo, bueno, se condona deuda, por ejemplo, a la administradora estatal de mercado eléctrico, que le da plata de no, a ESUR, etcétera, etcétera, por, comparando, más de 1.000 millones de dólares, ¿cierto? En lo que hace el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el presupuesto pasa del 0,71% del PBI al 0,59% del 2017. Faltan 25 centavos por cada 100 pesos de presupuesto para mantener la inversión prevista en el Plan Argentina Innovadora 2020, elaborado oportunamente por el MinSit. Creo que esto es todo en lo que hace a números. ¿Qué significa? Estamos muy preocupados, por supuesto. ¿Qué significa? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá 2 edificios. De infraestructura no va a haber dinero. Ya nos dijeron. Es un problema. La respuesta que yo tengo de Buenos Aires es: estamos con inconvenientes financieros. Entonces, tenemos 2 edificios. Hemos tenido una inversión en el periodo anterior. No tengo valores actuales, pero a valores actuales debe ser como de 400 millones de pesos para construcción. Se han construido institutos, edificios, donde ahora la gente hace investigación de una manera digna, ¿cierto? Se ha aportado para compra de equipamiento a grandes equipos, ¿cierto? Se ha capacitado a gente para que trabajen en ellos. Tenemos problemas también con los incrementos de los servicios públicos. Este año tuvimos que salir a pagar incendios porque pagábamos 90.000 pesos nosotros de luz, de energía eléctrica, y de golpe y porrazo llegaron 400.000 pesos. No teníamos plata. Esa es la realidad. Era plata que teníamos para vivir hasta agosto, hasta septiembre. Bueno, después, no sé, nos bajaron a 30%. Yo estoy hablando con el gobernador y bueno, no le vamos a cortar la luz. No, seguro que no, claro. Si nos cortan la luz, los superfreezers se apagan, los animalitos se mueren, las plantas se mueren, se secan, etcétera, etcétera, etcétera. Se interrumpen las investigaciones, ¿cierto? Los ambientes climatizados, especiales que son necesarios, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿pero qué? Pero claro, simultáneamente me llegaba de la EPE un telegrama que decía: paguen porque si no empiezan a pagar intereses. Entonces no nos iban a cortar la luz, pero no iba a salir 400.000. Y nos iba a salir 1.500.000 o 2 millones, qué sé yo. Así que hubo que tirar el salvavidas y buscar plata. Por suerte tuvimos una respuesta positiva por parte de CONICET. Quiero decir, la preocupación de CONICET es una preocupación del directorio. El directorio en pleno está preocupado por la situación y ha hecho declaraciones reclamando la continuación de las políticas anteriores al presidente de la Nación. Eso hay que decirlo, ¿cierto? Los 8 miembros del directorio, excepto el presidente, que no firmó del CONICET. Pero todos los miembros del directorio electos firmaron el apoyo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Bueno, tenemos todavía gente pendiente, 400 agentes pendientes de ingreso. Ahora están ingresando a cuentagotas, que fueron aprobados en el año 2015. Para el año 2016 no se ha llamado todavía a nuevos ingresos.
eso preocupa a mucha gente, ¿cierto? A muchos jóvenes. No se sabe cuánto van a ingresar. Hay una situación de gran incerteza. Algunos dicen que de los 860 previstos van a ingresar 250 y cosas así. Que yo no sé cómo se va a realizar en realidad, porque los que ingresaron están cobrando como becarios postdoctorales. Y no sé con qué plata van a ingresar nuevos becarios tampoco. Aparentemente hay que salir a formar empresas y a tener empleados, y en función de cuántos empleados tengan esos jóvenes, van a poder promoverse en el sistema. Bueno, hay un montón hay unos proyectos de idea que eran proyectos que involucraban a las unidades ejecutoras, a los institutos, en planes comunes. No sé qué pasará. La verdad que, repito, estamos muy preocupados. Queremos, y me parece que va a ser difícil, que se revierta esta situación. Yo creo que todo esto tiene que ver con un modelo de país, un modelo manejado por empresarios, donde el desarrollo se cuenta por cuánto dinero nos queda al final del ejercicio. No importa si se desarrolla la cosa científica, tecnológicamente, educativamente, intelectualmente, eso es secundario. ¿Cuánto me da la cuenta? Es lo que decían, ¿no? Es lo que decías vos. Ellos no me vean como un ministro, sino véanme como un gerente de recursos humanos. Es un mensaje alarmante, por lo menos para mí. Bueno, seguirán los otros después. Yo hablé un montón, me parece. Pero bueno, espero que les sea útil y dejo a Diego, que va a hacer un análisis político seguramente. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, tampoco tengo muy buenas noticias. La charla de Bullrich, esta que estamos citando, en la cual él se presenta como gerente de recursos humanos y no como ministro, ¿se escucha, no? Acá. Siempre Luis Miguel lo hizo mejor que yo, eso. Hay muchas cosas, porque incluso dijo algunas cosas que son ciertas, Bullrich, que a mí me producen una gran preocupación y que la charlamos en una charla de producción, podemos decir, previa con la gente de la agrupación, donde yo les planteaba algunas cuestiones que, bueno, por ahí si da las podemos charlar. Pero dijo algunas cosas y la que voy a rescatar es aquella que lo condena. Una de las características que tiene normalmente la avanzada conservadora es que es tosca. Tosca porque no se da cuenta de lo que hace muchas veces, y créanme que no se da cuenta. Bullrich dijo una cosa muy importante, que el sistema educativo y el sistema científico-tecnológico debería estar articulado. Eso es algo que nosotros decimos hace muchos años, ¿no? La educación primaria, la secundaria y la universidad, articuladas entre sí y con el mundo de la producción, con una diferencia sutil. Bullrich la quiere articular con el mundo de la empresa. Nosotros pensamos articularlas con el mundo de la producción, que no es lo mismo. Una cosa es producir profesionales y empleados para las empresas, y otra cosa es producir conocimiento para un proyecto colectivo. Créanme que parece que la diferencia es sutil, pero es inmensa. Obviamente, el ministro no acepta que está recortando. Cuando él hizo la presentación explicó que el presupuesto había crecido en realidad. Y siempre que alguien dice una verdad, también está diciendo una mentira. Y hay una mentira oculta. Es verdad que el presupuesto creció, pero cuando uno lo deflacta por inflación, deflactar es un pequeño procedimiento estadístico que lo que hace es quitarle el efecto precios. Es como si yo te digo, este año te pago 1.000 y el año que viene te pago 1.100, pero los precios crecieron un 50%. ¿Te estoy pagando más o te estoy pagando menos? Ganabas 1.000, te estoy pagando 1.100. Bien, la deflactación permite quitar ese efecto, un pequeño procedimiento relativamente simple.
El crecimiento de las partidas en términos absolutos, en cantidad de dinero, fue entre un 15 y un 16% para todo el área educativa. Yo voy a ir como tirando el lente hacia afuera. Vamos a salir solamente de ciencia y técnica y nos vamos a ir hacia educación y después quiero que pensemos en un proyecto. Porque por ahí lo que quería hacer es cerrar pensando en un proyecto. Con dos detalles. Primero, está por debajo, ese crecimiento del presupuesto educativo, está por debajo incluso de las previsiones de inflación que hace el gobierno, que son previsiones conservadoras. ¿Qué dice el gobierno? En 2017 los precios van a evolucionar más o menos un 17%. Entonces yo estoy subiendo el presupuesto educativo un 16 o un 15. Ya estoy haciendo que el presupuesto educativo del 2017 compre menos. Primer detalle. Segundo detalle, el presupuesto general crece a un ritmo de un 22% para el 2017. Por tanto, el presupuesto educativo crece más lento también que el presupuesto general. Pequeños detalles, pero cuando uno empieza a hacer las cuentas, no en términos absolutos, sino en términos porcentuales, empiezan a aparecer estas cuestiones. Sin embargo, ¿qué dijo el ministro? No, el presupuesto educativo creció un 50% si lo comparamos con las previsiones del presupuesto 2016. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Lo que nos dice el ministro es que el presupuesto 2016 se aprobó en 2015 y en 2015 el área educativa no tenía incluida ni el área de deporte, ni la construcción de jardines, ni el plan Conectar Igualdad. Ok. A lo mejor se le pasó, yo no tengo por qué sospechar que lo hizo, o que había una intención aviesa, ¿no? Pero sin duda, estos pequeños detalles que a veces parecen sutileza, uno a veces aburre con los números. Yo trabajo con un señor que me dice que estas cosas son para hacer un programa, el Coco López me dice, estas cosas son para hacer un programa a las 4 de la mañana, que va a escuchar tu mamá, tu tía y vos. No hables de números porque es aburrido. Pero se entiende más o menos por dónde vamos. Estamos dando menos plata para precios más altos, en resumidas cuentas. En términos porcentuales, con respecto al PBI, cae también. El presupuesto educativo representa un porcentaje más pequeño del PBI que el que teníamos presupuestado en años anteriores y comienza ya a ser más bajo que el del 2010. Recuerdan que había como un proyecto del gobierno de ir progresivamente elevando el gasto en educación como un porcentaje del PBI. Bueno, esto se ha revertido, este ciclo ha cambiado. Si nosotros deflactamos, le quitamos el efecto precio y qué sé yo, nos terminamos encontrando con que en realidad tenemos, y pensando en una inflación proyectada muy conservadora que es la del gobierno, nos encontramos que estamos como un 3% por debajo. ¿Bien? ¿Es importante? ¿No es importante? Alguno me podrá decir, bueno, es tanto, un 3%, un 2%, un 1%. A lo mejor hay otras áreas donde se compensa. Tal vez el gobierno ha decidido volcar parte de sus recursos y de sus esfuerzos en el mundo de la producción, en la generación de empleo, en el desarrollo industrial. Pero hay un número que es espeluznante. Uno podría hacer ese número, bajarse e irse y terminar acá la charla. Roberto decía que el presupuesto de ciencia y técnica era más o menos de 2.000 millones de pesos, 2.000 y chirolas, millones de pesos. Yo tendría que ajustar el cálculo, pero más o menos. Se había hecho un estimado a mediados de año que solamente de intereses por las LEVACs, ¿saben qué son las LEVACs? Los LEVACs son unos bonos que emite el gobierno para sacar dinero del mercado porque tiene en la cabeza una vieja ecuación que construyó David Hume en el siglo XVII, que es la ecuación cuantitativa del dinero, que dice que la producción por el nivel de precio es igual a la masa monetaria por la velocidad de circulación del dinero. Viejo. Que en realidad lo que sirvió fue una argumentación para luchar en contra del mercantilismo. Hoy se trabaja con algunas cosas que son un poquito más complejas porque es una derivada de esa ecuación que tiene que ver con los ritmos de crecimiento de cada una de estas variables, pero que no funciona. Ya no funciona, digo, eso está claro en el mundo real. Pero solo de LEVACs, este año se van a pagar alrededor de 200.000 millones de pesos.
ahora que se pinchó un poco la tasa al 25%, digamos 150. O sea, como 70 veces, 75 veces el presupuesto de ciencia y técnica, solamente de intereses del EVAX. Intereses que se le van a pagar a gente que tomaron su capital, compraron un papel y se sentaron a esperar en el living de su casa o en la reposera de la playa, de la casa. ¿Se entiende? ¿Por qué les doy este número? Porque el número es espeluznante, sí, el número es espeluznante en sí, pero lo que ese número refleja es que estos recortes de los que nos hablaba Roberto no son recortes que forman parte del paisaje, de una casualidad, de algo azaroso, sino que se inscriben dentro de un conjunto de políticas, uno diría dentro de un proyecto. Yo no creo que acá haya un proyecto. Le digo proyecto por decirle de algún modo. Esa es otra discusión política, pero para un asado y con vino y más larga. Pero fíjense que nosotros le estamos dedicando entre 75 y 100 veces más a la bicicleta financiera que a la producción de ciencia y técnica. Tal vez ese sea el dato que tenga que ver o que nos pueda clarificar un poquito hacia dónde va todo esto. Porque uno podría decir, bueno, a lo mejor este año bajó, pero hay previsiones de que crezca, porque ese en realidad no es una baja sensible, tiene que ver con reasignación de partidas para eficientizar el gasto. ¿Vieron cómo es el humo? Lo conocen a Caruso Lombardi. Uno puede lentamente, ¿no?, como ir trazando figuras en el aire sin decir absolutamente nada, pero por debajo de eso están ocurriendo cosas. ¿Qué es lo importante que dijo el ministro? Lo importante es que los 3 niveles educativos y el mundo de la producción científica y el mundo de la producción de bienes y servicios estén conectados, estén articulados. Esto es fundamental. Esto yo les diría que es lo más importante de todo. Esto que decía Roberto, la transferencia de conocimiento, que por un lado tiene un costado simpático, que es esto, saber que los científicos son gente que camina por la calle, que se enoja, que le gusta el fútbol o que no, que yo él hablaba de Tato Vila, que es el director del IBR, es un amigo personal, entonces yo lo conozco en otro ámbito, yo sé que es una persona normal. Sí, el peor defecto es que no le gusta el fútbol, que es aún peor, es gravísimo, lo de Tato es terrible. Por un lado esta cuestión simpática, ¿no? Los científicos son gente, se angustian, tienen los mismos problemas, pero por otro lado el mundo de la ciencia, el mundo de la producción de conocimiento, tiene mucho que darle también a un proyecto colectivo, no al mundo de la empresa. Y en este momento particular muchísimo más, pues nosotros estamos necesitados de manera urgente de configurar un proyecto que incluya esta articulación, pero una articulación virtuosa, no una articulación subordinada en la cual la educación produce un ejército de empleados disciplinados para las empresas. Que este es el modelo de Bullrich, me parece, ¿no? Esta idea de articulación subordinada. Lo que estoy pensando es en una articulación virtuosa, donde el Estado sea el que conduzca, en todo caso, los procesos de integración y de articulación al interior del sistema productivo y educativo. En eso es lo que estoy pensando, porque simplemente solamente tener un sistema científico-tecnológico creciendo no garantiza nada. Créanme que no garantiza nada si ese sistema científico-tecnológico no está integrado dentro de un proyecto. La primera charla que tuvimos con los chicos, una de las cosas que hice es traerles un artículo de un texto de un economista coreano, Chang. Bien, Chango Park, son los coreanos, se llaman siempre igual, que trabaja en la Universidad de Cambridge y que plantea que en realidad la educación no hace ninguna diferencia. Que hay países que tienen sistemas educativos mucho menos desarrollados que otros, y sin embargo son países que se han desarrollado y que han crecido muchísimo. Y que hay otros países que tienen sistemas educativos muy grandes, muy gigantescos, con grandes presupuestos y tampoco funcionan. No hay ninguna correlación directa entre desarrollo y educación. Hay que tener cuidado con eso.
no es que los países crecieron porque tuvieron sistemas educativos evolucionados. Tienen sistemas educativos evolucionados porque crecieron antes. Es así la cuestión, es así como ha funcionado. Porque normalmente cuando hay dos variables que van juntas y que caminan y que uno las observa, caminar juntas presupone que hay alguna relación causal. Se pueden hacer regresiones estadísticas y decir que hay una correlación causal, pero hay que tener cuidado con cómo uno orienta esa determinación. Estoy siendo muy críptico. Imagínense que nosotros descubrimos, por ejemplo, que cada vez que una lancha se hunde en el río, se prende la bomba de achique. ¿Saben? La bomba de achique es una bombita que tienen las lanchas que saca el agua que entra dentro de las lanchas. ¿Sí? Entonces encontramos la idea de que cuando las lanchas se empiezan a hundir porque les entra agua, hay una bomba de achique que saca agua. ¿Bien? Entonces, ¿qué deducimos? ¿Hay alguna relación entre que la lancha se hunda y que se prenda la bomba de achique? Sí. Una conclusión podría ser, no prenda la bomba de achique porque las lanchas se hunden cuando la bomba de achique está prendida. ¿O no? O uno podría decir, no, en realidad se prende la bomba de achique porque porque el motor se está hundiendo, porque la lancha se está hundiendo. Entonces ahí hay un problema de cómo uno razona. En este sentido, me parecía muy importante lo que decía Roberto. Quiero resaltar eso vinculado a la necesidad de, no recuerdo la palabra, pero la cuestión de la transferencia, la cuestión de la cercanía, la cuestión de integrar a un proyecto colectivo la idea de la producción científica y tecnológica, porque sin eso podríamos seguir teniendo un presupuesto mejor que el año pasado, podríamos haber crecido, pero vamos a pagar 70 veces más de intereses del EVAX que el presupuesto en ciencia y técnica. Y ahí hay un problema severísimo. Porque eso involucra otros problemas económicos que serían muy aburridos de explicar, pero brevemente, con una tasa de interés a ese nivel, nadie va a poner una bicicletería, ni una fábrica de calzado, porque no existen rendimientos, al menos honestos, a nivel global, ¿no? Nadie tiene esa tasa de retorno, no sé, acá lo tenemos a un especialista en sistemas financieros que nos puede decir si hay alguna tasa de retorno tan buena como esa en el sistema productivo. No creo que exista, ¿no? ¿Se te ocurre alguna, Iván? No hay. Por lo menos en el negocio honesto. Uno podría dedicarse a vender droga, trata de blanca, venta de armas, hay muchas cosas para hacer, pero en el negocio honesto no hay. Entonces, nosotros estamos implosionando el sistema productivo, estamos implosionando la estructura productiva del país. Y entonces no importa, llega un punto que ya no importa si tenemos ciencia, si tenemos técnica, si tenemos educación, pues estamos destruyendo, entre otras cosas, el proyecto del ARSAT, por ejemplo. Vos sabés que recordé inmediatamente, a mediados de la década del 70, porque se ofendieron, en realidad los integrantes del gobierno Cambiemos, se ofendieron porque los compararon con la dictadura. ¿Recuerdan que Labaña dijo que... Bien, yo lo que estoy asombrado es que Labaña, un señor que sabe tanto de historia económica argentina, se haya dado cuenta de eso en noviembre. ¿Dónde estaba Labaña? De vacaciones en el Congo belga. En diciembre está escrito, lo hemos dicho, pero no porque uno sea un genio, porque uno agarre y googlea cuáles son las 6 primeras medidas de Martínez de hoy, ve que son las 6 primeras medidas de Macri. Digo, no es que uno sea un genio, ni que... fenómeno de la historia económica argentina. Eso está claro. Pero se ofendieron por la comparación con la dictadura y recordaba que, creo que era FATE la empresa, si no me equivoco, a mediados de la década del 70, tenía un desarrollo informático que estaba vis a vis con cualquier otro país del mundo. O sea, la Argentina estaba a un paso de poder desarrollar sus propias computadoras. Ya las estaba produciendo, pero estaba como... digamos, ya se hacían, pero estaban como al borde de, como este pequeño salto tecnológico que le permite pasar a la masividad en la producción y demás, década del 70. Entre otras cosas, el gobierno militar destruyó este pequeño tejido incipiente de modernización que estaba empezando a aparecer en la economía argentina, que significaba, entre otras cosas, sustitución de exportaciones, que eso es algo que dijo Cristina y se rieron mucho, pero en realidad es que es muy importante también. Nosotros tenemos que dejar de exportar soja, ¿no?
ahora vamos a seguir exportando soja, los chinos han comprado todos los puertos, están comprando las cerealeras, entonces ya no vamos a hacer más aceite de soja, vamos a empezar a exportar soja a granel, no le vamos a agregar más valor a la soja. Digo, estamos reprimarizando la economía en este sentido. Son cosas que son muy graves, que no aparecen en la superficie, porque en la superficie aparece que ahora no va a haber más carrera de galgo. Buenísimo, pero están ocurriendo cosas que son muy graves. Entonces, yo para ir cerrando, no quiero aburrir tampoco, porque parece uno como TN hace un año y medio atrás, ¿no? Dando todo el tiempo malas noticias. Pero tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vivos con estas cosas, tenemos que tratar de informarnos, de saber, de conectarnos, de estar juntos, porque se vienen años muy, muy, muy complicados, ¿no? Y se va a necesitar muchísimo de todos estos ámbitos de discusión, de estos ámbitos de compartir también, de poder recuperar experiencias históricas, de constituirnos como sujetos sociales críticos, pero no del crítico, hablo de la capacidad de poder explicar, de poder transmitir qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, porque esto ya pasó, ni siquiera es una novedad, ya lo vimos. Entonces, bueno, muy buena la iniciativa, muchas gracias por la invitación, gracias Roberto también, y gracias por venir a ustedes.